Bueno, en este vídeo vamos a explicar cómo utilizar la calculadora de consumo anual de energía de ordenadores. Como introducción, primero vamos a refrescar algunos conceptos. Los ordenadores actuales pueden tener tres estados energéticos básicos. El primero es encendido, el segundo es reposo y el tercero es apagado. Esto normalmente se representa como on, standby y off. Y el consumo energético del PC en cada uno de esos estados es de aproximadamente unos 100 vatios para el PC, incluyendo la pantalla, cuando está encendido. Son 100 vatios cuando está encendido. Cuando está en reposo, a pesar de lo que la mayoría de la gente cree, el ordenador consume entre un 90 y un 95% menos que cuando está encendido. Podríamos hablar de unos 3 o 4 vatios. Esto es variable, depende de las máquinas. Y cuando está apagado, la diferencia con el consumo cuando el ordenador ha sido puesto en suspensión es muy baja. Entonces, en todas las estrategias de ahorro que podemos acometer, lo más razonable es mantener la mayor parte del tiempo posible los ordenadores en suspensión cuando es que no se están utilizando. Entonces, el consumo energético anual de un ordenador o un grupo de ordenadores depende principalmente de tres factores. El primero es el tipo de hardware. No consume lo mismo, por supuesto, un ordenador de escritorio que un portátil. En el caso de un ordenador de escritorio más o menos actual, cuando está encendido consume entre 40 y 50 vatios, hablando solamente de la CPU. Cuando un portátil está entre los 15 y los 25. Este es el primer factor. El segundo es el horario de trabajo del organismo o la empresa donde estén instalados estos ordenadores. No es lo mismo una fábrica, que puede tener turnos rotativos y actividad durante las 24 horas, o llegado el caso también un hospital, que un edificio de gobierno. Tienen horarios diferentes y esto hace que los ordenadores a priori tengan que estar disponibles en una franja de tiempo muy diferente. Y por último tenemos la conducta de los usuarios. Cuando tratamos de reducir el consumo de ordenadores que están en grandes redes, lo que tratamos de hacer es instalar herramientas que ayuden a encauzar o regular la conducta de la gente que está utilizando esas máquinas. No podemos hacer que todo dependa de la voluntad. No olvidar el PC. Estos POSIX que puedes ver escritos en algún sitio, incluso en la luz de las grandes oficinas ves carteles que dicen por favor apague las luces cuando se va. Eso funciona por un periodo de tiempo cuando se crea conciencia. Incluso hay hasta campañas en las que se invierte dinero y se hace un esfuerzo económico y de gestión del cambio en las empresas para concienciar a la gente sobre el mal gasto energético. Bueno, esto es a todas luces insuficiente porque tiene un efecto temporal que luego se diluye si no hay una herramienta por detrás que haga que el efecto continúe, pero de manera automática, no dependiendo del esfuerzo o de la conciencia de la gente. Entonces, cuando queremos ahorrar energía, ¿qué podemos hacer? Podemos actuar sobre el tipo de hardware. Podemos decidir cambiar equipos, y es una medida bastante habitual y razonable,
pero que exige una inversión y un tiempo para hacer reemplazo de equipos, sobre todo en grandes redes pueden tardarse años en cambiarse miles o decenas de miles de ordenadores, pero es una alternativa razonable. Con respecto al horario de trabajo, podemos hacer más bien poco. No podemos cambiar esto de una manera rápida o de forma que impacte en nuestra capacidad de ahorrar energía, sino que esto obedece a políticas o cosas más generales que exceden a un proyecto de ahorro energético. Entonces, en lo otro que podemos incidir es en la conducta de los usuarios, pero no en la conducta de los usuarios a nivel de comunicar mensajes que hagan que la gente se comporte de otra manera, sino que podemos ayudar a la conducta natural de los usuarios por medio de aplicación de políticas o herramientas que hagan que su falta de conciencia con respecto a la energía que consumen los equipos que utilizan para trabajar no afecte en realidad nuestra capacidad de optimizar ese consumo energético. Entonces, dicho esto, veamos cómo podemos hacer para calcular de manera correcta el consumo energético de nuestros ordenadores y predecir si, de acuerdo a la cantidad, tipo de hardware y horas de utilización de nuestras máquinas, podremos tener una oportunidad de incidir en ese consumo de una manera que sea atractiva desde el punto de vista del proyecto de eficiencia energética. Entonces, abriendo la hoja Excel que tenemos, veremos dos pestañas principales. La primera es una caja de herramientas donde tenemos organizados los horarios de utilización de los ordenadores en tres segmentos principales. Tenemos uso ligero, uso medio y uso intenso o intensivo. ¿Cuál es la diferencia principal para esta clasificación? Son las horas que los ordenadores permanecen en los diferentes estados principales que ya hemos explicado para cada semana. Entonces, ¿estos datos de dónde salen? Nosotros hemos hecho varios proyectos, estoy hablando de más de 100, en donde medimos estos tiempos para hacer las predicciones de ahorro y programar el tipo de políticas que vamos a aplicar en los PCs de los clientes. Entonces, una media aproximada a lo que vemos en la realidad en estos proyectos es la que hemos escrito o puesto aquí en esta hoja de cálculo para cada uno de los segmentos. Entonces, un lugar como una administración pública o un sitio donde se trabaje con un horario bastante acotado por día puede tener los ordenadores encendidos 67 horas a la semana y así sucesivamente. En el otro extremo, hospitales, sitios de seguridad, lugares donde tengan que estar dando servicio 24 horas. Tenemos el caso donde podemos llegar a tener los ordenadores encendidos hasta 126 horas a la semana. Estos datos son datos que nosotros proponemos en base a nuestra experiencia. Pero si alguien edita esto, los cálculos van a reflejar estos cambios que hacemos en esta parte de la hoja de cálculo. Entonces, ¿qué hay en común en casi todos estos escenarios? Que las horas de suspensión a la semana son muy bajas. Al principio del vídeo explicaba que la mejor estrategia es poner las máquinas en suspensión. Bueno, lamentablemente la mayoría de los PCs que se instalan en grandes redes no utilizan mucho o no lo que podrían llegar a utilizar el estado de suspensión. Pasamos de un extremo de encendido a apagado. Normalmente la buena gestión energética se asocia con apagar las máquinas. Y esto es algo que tiene dos problemas principales. Por un lado, es que somos incómodos y molestamos. Y el otro es que el ahorro energético con respecto a simplemente suspender las máquinas es muy poco interesante. Es casi lo mismo mantener las máquinas en suspensión que apagarlas. El problema grave que tenemos es la cantidad de horas que las máquinas pasan encendidas. No se trata de poner el foco en cómo podríamos optimizar algo que en realidad tenemos
totalmente descontrolado. Entonces, esta es la parte donde pondremos la cantidad de horas aproximadas en cada uno de los estados. Si no lo sabéis, podéis usar estos datos. Y si tenéis datos más precisos o queréis jugar un poco con las estimaciones, podéis cambiarlo según vuestro propio criterio. Entonces luego, la otra pantalla que tenemos, la otra pestaña, es la calculadora propiamente dicha. Lo primero que tenemos que hacer, como aquí lo pone, es poner en las celdas correspondientes de aquí cuál es el consumo en vatios, no el consumo energético, sino la potencia que requiere cada uno de nuestros ordenadores en sus estados energéticos básicos, que son encendido, como dice aquí, en reposo o standby y en apagado. Esto está segregado en pantallas y CPUs. Aquí, como lo explica aquí en rojo, tenemos una estimación de cuánto será el consumo de la pantalla, que aquí dice 35 vatios, cuánto será el consumo de la pantalla con respecto al consumo de la CPU. Esto está puesto en un 70% y da que la CPU consume 50 vatios en este caso de ejemplo y 35 la pantalla. Esos son datos bastante aproximados a la realidad. Si en realidad queremos poner los datos más precisos de la pantalla, podemos cambiar aquí el valor que querramos, ponemos, no sé, 23 vatios, y esto actualizará los cálculos. Lo que hará es ignorar este parámetro. Ya no será un porcentaje de lo que gasta el ordenador, que en realidad aquí están relacionados por una cuestión de conveniencia, de facilidad de hacer unos cálculos aproximados, no porque tenga una relación estricta. Entonces, si queremos estos datos, los podemos cambiar. Esto es lo principal que tenemos que editar en esta hoja de cálculos. Habiendo pasado de las horas semanales que podemos dar por buenas para hacer los cálculos iniciales a la hoja de la calculadora concreta, lo más importante es lo que pongamos aquí. Cuánto consume el ordenador encendido, cuánto consume el ordenador en reposo y cuánto consume cuando está apagado. Hay gente que pregunta, ¿cómo puede ser que consuma cuando está apagado? Un ordenador cuando está apagado normalmente, a menos que lo dictaminemos expresamente, mantiene ciertos componentes encendidos, principalmente la tarjeta red para poder hacer telegestión para tareas de mantenimiento. Entonces, estos 1.5 vatios, en un caso de un ordenador bastante normal, incluso hay algunos que gastan más, es lo que gasta el ordenador por tener encendida la tarjeta de red y algunos otros pequeños componentes dependientes de esta capacidad de la máquina de ser telegestionada cuando está apagada. Entonces, una vez que hemos puesto esto, abajo nos tendrá hecho el cálculo de lo que se llama el consumo energético unitario. Es esto, consumo energético unitario es para cada PC en kilovatios hora y año. ¿Qué otro valor tenemos que tener en cuenta para hacer el cálculo? El coste de la energía. Esto es el coste de la energía por cada kilovatio hora. Aquí ponemos una media de lo que vemos en nuestra factura. La factura eléctrica normalmente es una combinación de una tarifa fija y un coste variable. No tenemos que poner aquí el coste variable que tenemos solamente, sino que tenemos que tratar de hacer un cálculo que incluya el peso que tiene esa tarifa fija en nuestra facturación real. Entonces, aquí tendremos el consumo en kilovatios hora por CPU y aquí el consumo en kilovatios hora por la pantalla en el año. Esto es el total, 317,2 kilovatios hora al año, que representan un coste anual de 57 euros, teniendo estos valores de potencia, horas de utilización y coste de la energía.
las horas de utilización están reflejadas con un switch. Aquí que ponemos 0 o 1 para configurar cada caso. Si aquí pusiéramos 1 y dejáramos este en 0, veremos que los cálculos van a reflejar el cambio. Si lo cambio otra vez, puedo poner 1 en intensivo, 0 aquí y lo veremos aquí. Entonces, por último, ¿cuánto es lo que podríamos ahorrar al año por máquina si instalamos una herramienta como Verdiem Surveyor? Aquí está calculado un 20% mínimo y esto es un dato bastante conservador. En un caso de utilización intensiva de los ordenadores como es este que estamos calculando de forma bastante realista, podríamos ahorrar fácilmente 15 euros al año por ordenador. Calcular qué impacto tendrá esto en una gran empresa es bastante fácil, es multiplicar este valor que está aquí en esta celda por la cantidad de máquinas que tengamos. Creo que con esto ha quedado explicado cómo podéis utilizar esta hoja de cálculo. En caso de dudas podéis escribirme a jp@electricity.es y estaré encantado de ayudar a resolverlas.